y vamos a hablar de Píndar, el que está en la punta de la pirámide. ¿Quién es Píndar? Y llegamos a la pregunta de quién es Píndar, que está en el dibujo de la pirámide, en la parte superior, lo más alto. Dice Píndar. Y todo el mundo quiere saber quién es Píndar. Claro que una respuesta que sea totalmente real nadie la tiene. Pero se habló mucho de Píndar y hay muchas teorías. Se habló de una familia, de la familia Ponder, que el original sería una familia inglesa, cuyo original sería francesa, y sería en realidad Le Pinder, o Le Pindar, que sería algo así como el herrero, que no tiene nada que ver con nada, así que, pero eso es una de las teorías que tiraron, ¿no? Después se habla del pináculo del dragón, y también se refiere al falo de Osiris, que tiene que ver con todos estos rituales masónicos, los obeliscos, y por supuesto, bueno, los obeliscos terminan en esta especie de pirámide, y que ahí estaría lo que sería el Píndar, el pináculo del dragón. Esa es una explicación que han dado. Luego también hay otras que hablan de ángeles caídos, que serían las potestades y principados, pero hablando de ellos como demonios, ¿no? Obviamente, y que sería uno de estos demonios llamado Píndar. Después otros dicen que tiene que ver con Píndaro del griego, Sodas. Bueno, que por ser el preferido de los dioses, como se decía, algo oscuro, indescifrable. Bueno, que lo toman de ahí, le dan ese título a quien manejaría todo, porque la realidad es que quien está en la cúspide de esa pirámide es quien domina todo. Entonces por eso hablan de el preferido de los dioses, o de ángeles caídos, o del pináculo del dragón, del falo de Osiris. También hablan de que sería un Rothschild, porque están los viñedos Píndar, que son de ellos, y todo tendría que ver con el linaje de las 13 familias, y el tema de que supuestamente son linajes reptiles. Esto es algo que tiró David Icke, el tema de los reptiles metamórficos y demás. Que entonces sería una especie de gran maestre Illuminati, que sería un ser, una persona de estas familias, que sería el último de los Rothschild, el más poderoso de los Rothschild hoy en día, quien ocuparía ese lugar, y que ese lugar lo irían ocupando a medida que uno va muriendo, aparece el otro, que sería el que más poder tiene en ese momento. Y tiene que ver con esto de los reptiles. Hay una explicación que me parece muchísimo más coherente y que de muy buena fuente, que es Leo Sagami. Leo Sagami es un ocultista, fue miembro de los Illuminati, masón grado 33, italiano, miembro de la Phi Duo, que era quien tenía que tomar el lugar de Licio Gelli, que era el jefe de la Phi Duo, miembro de la nobleza negra, es decir, las tiene todas, este señor. Así que está dentro de esto desde que nació. Pero se cansó, se fue a vivir a Noruega, se salió de esto, aunque, bueno, obviamente teniendo todos los conocimientos que tiene, oscuros. Bueno, el tema es que, claro, no lo pueden matar porque forma parte de ellos, pero tratan de que no hable mucho. Pero de hecho él tenía una especie de blog que se llamaba The Illuminati Journal, que ya no está, por supuesto, duró muy poco, y gracias a uno pudo bajar alguna información que él iba tirando.
digamos que él lo que quiere es dar a conocer algunas cosas, no todas, algunas cosas de estos señores. El motivo no lo dice, si la conciencia afloró en algún momento o qué, pero bueno, la información que da me parece que tiene mucho más que ver con la realidad que otras cuestiones. Y cuando explica lo de Píndar, se ríe un poco de los rumores que circulan de que tendría que ser el jefe de los Illuminati en el planeta Tierra, que incluso fuera, algunos dicen, un extraterrestre tipo Draco, de la cuarta dimensión inferior. Y la realidad, él cuenta de esto, tal cual él lo escribió. Dice: la ciudadela militar más importante en el centro de Londres y posiblemente en Gran Bretaña es Píndar, un búnker construido debajo del Ministerio de Defensa en Whitehall. Su construcción, que tomó 10 años y supuestamente costó 126 millones de libras esterlinas, finalmente llegó a su fin en 1994. Pero Píndar entró en funcionamiento 2 años antes, en 1992. El alto costo se convirtió en tema de controversia a principios de la década del 90. Gran parte del sobrecosto estaba relacionado con el equipo de cómputos de la instalación, que resultó extremadamente difícil de instalar debido al grado muy limitado de acceso físico al sitio. La función principal de Píndar es servir como centro de comunicaciones y gestión de crisis, principalmente entre el cuartel general y el Centro Real de Operaciones Militares, el cuartel general conjunto permanente de Northwood. Se informa que está conectado con Downing Street a través de túneles debajo de Whitehall. Aunque se rumorea que se conecta a algún sistema de transporte subterráneo secreto, el ministro de las Fuerzas Armadas, Jeremy Hanley, dijo a la Cámara de los Comunes el 29 de abril de 1994 que la instalación no está conectada a ningún sistema de transporte. Aunque Píndar definitivamente no está abierto al público, ha tenido una exposición pública muy limitada. Esto apareció en un documental de la BBC del 2003 sobre el conflicto de Irak, Fighting the War. Bueno, así que eso sería Píndar. Los documentos del gobierno entregados a la Oficina de Registros Públicos bajo la regla de secreto de 30 años revelaron que una oficina de Whitehall en Londres era un centro de coordinación central para los informes de ovnis provenientes de bases militares en todo el mundo. Esa es la versión oficial. Estos llamados ovnis extraterrestres muchas veces son estas especies de demonios utilizados por la élite occidental gobernante Illuminati para manipular, para control mental, para molestar, para lo que sea. Tienen contacto con estas entidades. Y muchas veces lo mezclan con lo que son extraterrestres. Son seres interdimensionales y dicen que oficialmente dicen que esta oficina es un centro para informe de ovnis. Cuando, según lo que dice Sagami, en realidad es un búnker que se construyó debajo del Ministerio de Defensa, que tiene túneles, obviamente, para conectarse con un montón de lugares. Imaginémonos con el Palacio, por ejemplo. Bueno, con un montón de lugares. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido que el Rey Lagarto, dando vueltas como gran maestro de los Illuminati. Y eso es decir, esto del gran maestro de los Illuminati es una operación de encubrimiento PSYOP, para confundir. Y esto es un búnker militar secreto que los Illuminati quieren usar cuando llegue el momento de preservar el poder del nuevo orden mundial. Entonces, incluso cuando las grandes ciudades como Londres ya no sean seguras, que tengan algún problema, o que haya guerra, porque, por lo que sea, los miembros de esta élite van a seguir teniendo el control total
en lugares como Pindar, porque ese es el que está en Londres, que es la cabeza del dragón. Pero hay búnker por todos lados, los vimos, hay un video en el canal. Pero Pindar es uno de estos búnkers, sería el búnker principal, el búnker de la élite. Entonces, si hay un desastre en Londres, se van a meter ahí. El príncipe Carlos, por ejemplo, que es un miembro clave de la élite militar Illuminati, de los caballeros de Malta, eso es porque es el hijo de la reina, no porque sea un iluminado, es un títere en realidad, en manos de los Illuminati satánicos. Entonces, es ahí a donde se van a meter. Y van a tratar de seguir manteniendo su control. Por eso es tan importante Pindar, y por eso está en la base, en la cúspide de la pirámide. Porque desde ahí se controla todo, desde Pindar. Desde el búnker Illuminati o elitista, o como le quieran llamar. Entonces, me parece la explicación más real. Al que le guste la explicación del lagarto, de un señor de alguna de estas familias, bueno, el pináculo del dragón y el falo de Osiris es algo metafórico que tiene mucho que ver con todo esto. Pero no se queda ahí, porque tener esa información no sirve de nada. Sí, es el pináculo del dragón, ya sabemos, es el pináculo de la pirámide. Pero ¿para qué sirve? Es desde donde se controla todo. Y es desde este búnker, que se llama justamente Pindar. Así que eso es Pindar. Lo otro viene de algo que ni siquiera aseguró, sino que dejó ahí la pregunta latente David Icke en un libro. Y como él habla de los reptilianos y todo eso, cuando dijo pregúntense quién es Pindar o algo así, claro, todo el mundo que pensó. Llevó a pensar que tenía que ver con algún lagarto camuflado, con algún un Rothschild mutante, digamos, podríamos decir así. O quizás sí que sí tiene algo más de sentido, una especie de estos seres interdimensionales que estarían en la cúspide manejando al resto. Que sabemos que hay entidades que dominan a esta gente. Eso tendría que ver, pero estarían fuera de la pirámide, estarían por encima de la pirámide. Y estaríamos hablando de seres interdimensionales. Así que la partecita de arriba que dice Pindar tiene que ver con un búnker en Londres debajo del Ministerio de Defensa, y es para que en caso de crisis estos engendros se metan ahí adentro a seguir controlando todo si pueden. Eso es lo que nos cuentan. Eso es lo que se dice del famoso Pindar. Alguien lo puso ahí. Bueno, había que explicarlo porque estaba dentro de los ítems. Y eso es lo que hay para saber. Nos quedan más preguntas que respuestas, pero por lo menos una idea podemos tener de qué es esto de Pindar.